una nueva serie que le hemos titulado Felicidad a tu alcance. Dígale al hermano que está a su lado, la felicidad está a tu alcance. Todos anhelamos ser felices, ¿verdad que sí? Todos. Y muchos la buscamos en un lado, la buscamos en otro, y estamos buscando la felicidad. Pero Jesús, en su sermón del monte, nos dio las pistas, nos dio la clave, nos dio la dirección, la instrucción para la felicidad. Y dice en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, comienza: bienaventurados, dichosos, felices. ¿Quiénes dicen el 5:3? ¿Felices son quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después dice: felices los que lloran, felices, felices. Nos está dando instrucciones, nos está dando una guía, una dirección, una pauta para poder ser felices. Y quiero comenzar diciéndoles que la palabra bienaventurado ahí, la palabra feliz, la palabra dichoso, usada en el griego es Makarios. Y Makarios significa dichoso, feliz, bienaventurado. Y se usaba para hablar de la felicidad de los dioses. Y la felicidad de los dioses era una felicidad que no tenía que ver con circunstancias. Porque los dioses estaban felices aún en medio de las circunstancias que pasaran. Pablo conocía el verdadero gozo. Pablo había experimentado este gozo y esta felicidad de tal manera que cuando usted ve 2 de Corintios capítulo 11, del 23 al 28, él está diciendo: yo he pasado por azotes, yo he pasado por naufragios, yo he pasado por golpes, yo he pasado por maltrato, yo he pasado por muchas situaciones, hasta por prisiones, y nada me ha quitado el gozo. Porque es de lo que está hablando la palabra de Dios. Porque está diciendo que esta felicidad no depende de circunstancias. Pero sí hay algo que dice: felices los humildes. Y nos está diciendo ahí que la cosa que va a poder variar nuestra felicidad es la soberbia. Porque la soberbia destrona a Dios. La soberbia no puede poner a Dios en el control, en la dirección de la vida, sino solamente la humildad. Por eso Jesús dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, que Dios resiste a los soberbios, pero ¿quiénes son los que hallan gracia? Los humildes. Y es nuestra soberbia la que no nos permite poder llegar a ese proceso. Porque cuando usted comienza a seguir estas instrucciones de Dios, se va a dar cuenta que la primera cosa que Dios no quiere ahí es soberbia. Felices los humildes. La palabra que usa para humildes ahí es una palabra, para los pobres. La palabra que usa para pobre es la palabra de una persona que está encorvada pidiendo dinero, sabe que necesita el dinero, pero le da vergüenza y está así, avergonzada de su misma condición. Y este día yo quiero que podamos compartir esta palabra, porque hay que ser humildes para reconocer que necesito a Dios. ¿Cómo pudiéramos leer, y cómo me gusta a mí, que sería la otra de las maneras de leer Mateo 5:3, es: felices, dichosos los que reconocen que necesitan a Dios y le buscan. Pero para reconocer que necesito a Dios, tiene que la soberbia ser quebrantada. Dígale a su hermano que está a su lado: ser pobre en espíritu es reconocer que necesitamos a Dios.
Y dijimos que el orgullo destrona a Dios, entrona al hombre y lo lleva a una corrupción bárbara. Así es que una vez que hemos dado ese primer paso de reconocer que necesitamos a Dios, por eso podemos decir, felices los pobres en espíritu. Felices son los que reconocen que necesitan a Dios en su vida y lo buscan. Porque hay acción, no es solamente yo sé que necesito a Dios, no, el reconocer nos va a llevar a una acción y el buscar a Dios. En primer lugar, ¿por qué son felices los pobres en espíritu? ¿Por qué son felices los que reconocen que necesitan a Dios y dependen de Él? Porque dependen de los planes divinos. Qué interesante es ver que muchos de nosotros nos cuesta someternos en esos planes de Dios. Positivos o negativos dependen del plan de Dios. No hay protesta. Y tenemos un modelo maravilloso que es el de Jesús. Jesús llega en el Getsemaní y le dice, Padre, mi alma está muy triste hasta la muerte, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es que confían en el propósito de Dios es perfecto. Y él le dice, Señor, te quisiera echarme a correr, quisiera morir antes de llegar ahí a todo ese sufrimiento. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. José, sus hermanos lo venden. Y después de que lo venden, llega hasta allá a Egipto, comienza a trabajar donde Potifar como su sirviente, pasa la circunstancia y está ahí en ese momento cuando la mujer de Potifar se le ofrece y él es fiel a Dios. Siendo fiel a Dios, haciendo lo que Dios quiere, le dice a esa mujer no, porque dice que era un hombre temeroso de Dios. Y se niega. ¿Y a dónde va a parar? A la cárcel. Pero él confiaba en los planes de Dios. Positivos o negativos. Me salga o no me salga. Sea lo que venga. Yo confío en que tus planes y tus propósitos, Señor, son perfectos. ¿Cuánto nos cuesta esto a nosotros? Porque estamos acostumbrados a salirnos con la nuestra y como nosotros queremos y como decimos en mi pueblo, este macho es mi mula y en este me monto. Y muchas veces lo que yo quiero no es lo que Dios tiene en su propósito. Pero entender eso nos cuesta. A veces tenemos que pasar por una y otra experiencia. Y como si Dios no nos estuviera hablando en el lenguaje que nosotros entendemos. Porque Dios se comunica con nosotros. Y muchas veces Dios nos dice, no va. Y nosotros decimos, va porque yo quiero. Porque nada me va a detener a mí. Y somos altivos. Somos soberbios. Y vimos al inicio que para reconocer que necesito a Dios tengo que ser humilde. Reconocemos en el plan de Dios. ¿Cuántos creen que el plan de Dios es perfecto? Y si lo creemos, vivámoslo. Y cuando las cosas no nos salgan como nosotros queremos, sometámonos y digámosle, Señor, esto es lo que yo quería. Pero yo sé que estoy en comunión contigo, que he hecho lo que tú has querido. Y si esto no sale, yo entiendo tu soberanía y tus planes perfectos. ¿Cuántos podemos decirle hoy, Señor, perdóname cuando me he rebelado contra tus propósitos en mi vida? Perdóname cuando me he querido salir con la mía. Perdóname cuando, Señor, te he injuriado y he protestado contra ti, porque tú no haces lo que yo quiero. Porque venimos y le decimos, tú eres el Señor de mi vida, pero queremos mandarlo a Él. Queremos nosotros ser el que lo gobierna. Pero cuando dice el Señor esto, es que realmente, hermanos, los pobres en espíritu reconocen que los planes de Dios son los perfectos, no los de ellos. Y eso es lo que le dice Jesús.
pero no se haga mi voluntad. ¿Por qué creen ustedes que Jesús se somete a la voluntad del Padre? Porque Jesús sabía que los planes, que los propósitos del Padre son de bendición, son de perfección, que no hay error y no hay equivocación. Y eso es lo que el Señor quiere a nosotros. Y eso es lo que hace un pobre en espíritu. Le dice: Señor, este es el proyecto, esto es lo que yo quería, esto es lo que a mí me emocionaba, pero yo me someto a la voluntad tuya, Señor. La quería alta, rubia, de ojos azules, y me la diste bajita, gordita y pelo negro y ojos negros. Lo recibo porque sé que lo que tú tienes para mí es lo mejor. Amén. Señor, gracias. Gracias. Y mire lo que le dice el salmista al Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Qué confianza! Él dice: Señor, yo no importa lo que tenga que pasar, solo de algo yo estoy seguro, que tu propósito será cumplido en mi vida. Y él sabía, porque él se había sometido en esa dirección del Señor, porque él estaba confiando en Dios. No importa lo que venga, Dios había dicho una palabra sobre David, Dios había declarado, y habían obstáculos, y había enemigos, y había circunstancias, y él le dice: no importa lo que pase, yo sé que al final tú cumplirás tu propósito conmigo. No importa qué es lo que suceda, tú cumplirás tu propósito. Y yo me someto en ese propósito. La otra cosa es depender de los planes de Dios, no solo depender de los propósitos de Dios, sino es confiar en el tiempo de Dios. Corto o largo. Queremos todo, como yo decía el viernes, microondable. Estamos en una sociedad donde todo es rápido, rápido, rápido. Y a veces queremos las cosas rápido. Imagínense, ¿qué es lo que le pasa a Abraham? A Abraham le dice Dios le está hablando y le está diciendo: te voy a dar un heredero. Y cuando pasan los años, ¿será que se le olvidó a Dios? No, pero es que Dios está muy tardado, hagámosle, busquemos alternativas y plan B nosotros. Y se desesperaron y dijeron: no, pues hay que hacer algo. Véngase, Agar, aquí vamos a tener relaciones para ver si ese hijo es por el lado suyo. Porque esta mujer ya no. ¿Y qué es lo que pasa? Se adelantan al propósito de Dios y crean su Ismael, que les ha causado lucha. Todavía estamos viviendo. Los descendientes de Ismael, los árabes, los descendientes de Isaac, los judíos. Ambos reclaman sus derechos, son descendientes, son herederos de Abraham. Los ismaelitas dicen: el primogénito fue Ismael, porque nació primero. Y los judíos dicen: no, el primogénito en el propósito es que era Isaac, así es que nosotros somos los herederos. ¿Cuántas veces nos adelantamos? Yo no sé cuántas veces usted y yo hemos hecho las cosas a la zumba, marumba, y después cuando Dios responde decimos: tarde. Cuando yo confío en el plan de Dios, confío en el tiempo de Dios. Dios nunca está deprisa, hermanos. Dios nunca se le va el tiempo. Dios tiene el tiempo cronometrizado, pero perfectamente. Está bien cronometrado para Dios. Dios sabe el tiempo y Dios sabe las sazones. Y Él dice: para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. No hay nada fuera de tiempo. Y él me encanta. Mire lo que le dice el salmista: mas yo en ti confío, oh Jehová, tú eres mi Dios, y en tus manos están mis tiempos. ¿Cuánto le podemos decir eso al Señor este día? Señor, no son mis tiempos. Yo quisiera todo ahí microondable, meterlo y que ya salga. Pero el Señor te dice ahora, este día, nos dice a todos: no es en tu tiempo. Porque el tiempo suyo y el tiempo mío, muchas veces, y por qué no decir la mayoría de veces, está fuera del propósito de Dios. El noviazgo con mi esposo nos duró un poquito largo.
Y algunas personas decían, ¿por qué no se casan? Y un día mi esposo me decía, ¿por qué no nos casamos ya? Porque ambos habíamos pensado en esperar, y cuando no era una cosa era otra, y nos tocó esperar. Y una hermana anciana de la iglesia un día tuvo su vigilia particular y llegó a la casa esa mañana y dice, a la iglesia, perdón, y dice, el Señor ya me dio respuesta. El Señor ya me dijo porque ustedes no se han casado. Y porque este tiempo de espera, estén tranquilos. Porque el Señor está puliendo al hermano Mario y la está puliendo a usted. Porque si ustedes hoy se casan, el matrimonio no dura. Y Dios quiere un matrimonio que dure más de 16 años. Cuando ella nos habló de esa manera, como que el Señor nos abrió los ojos del entendimiento a ambos y le dijimos, Señor, será en tu tiempo, no en el nuestro. Y ya llevamos más de 16 años. El Señor está en su tiempo. Dios no está corriendo, hermanos. Dios no es como nosotros que somos procrastinadores. ¿Sabe hace cuánto Dios tenía planes para las cosas que Él ha hecho? Imagínense que profecía de Jesús. Estaban 700 años antes de que Jesús naciera. Ya, Dios ya los tenía en sus planes y sus proyectos. No, Dios no es allí, a lo bandido. Dios es un Dios de su tiempo que lo tiene bien organizado. Por eso cuando nosotros dependemos de los planes de Dios, no solo dependemos para lo positivo y lo negativo, sino para lo corto o largo tiempo. Y le decimos, es en tu tiempo, porque en tus manos están mis tiempos, no en los míos. Yo no sé qué es lo que usted está esperando. Y de pronto está desesperado porque lo ha querido ya. Y el Señor esta mañana dice, no es tu tiempo, es el mío. Si yo te lo doy ahora, te echas a perder. Cuando mis hijos estaban pequeños, un día llega el más pequeño. Yo por eso gozo tanto a veces con Lucas, porque era tan así, atrevido, impulsivo. Y llega y se subió en una silla, en otra, y alcanzó la llave. Y yo dije, alístense que ya nos vamos. Entonces yo siempre les decía a todos, vayan al baño antes que nos vamos. Y yo estoy teniendo cuidado de ellos, estaban pequeños. Y yo checando que se cumpliera la orden de la mamá. Y como él era el más pequeño, era el perviero que yo llevaba. Y él salió, puso la silla, alcanzó la llave y dice, ¿nos vamos? Mami, yo voy a ir prendiendo el carro para cuando tú bajes. Y yo dije, ni riesgos, espérese, ¿cómo se le ocurre? Y me dijo, es que hoy yo voy a manejar. Atrevido. Y le dije, no, Josué, todavía no es el tiempo. Te faltan muchos años para que te pongas al frente de un vehículo y puedas manejar. ¿Es porque era una mamá mala? No, no era el tiempo. Muchas veces nosotros queremos ya, déjeme el carro, voy a manejarlo a los 4 años. Y el Señor nos dice a los 3 años. Y el Señor nos dice, espérate hasta que tenga 18. Porque ese tiempo nos va a pulir, nos va a preparar, nos va a madurar para podernos dar. No es una negación. No nos está diciendo no. Nos está diciendo, espérate en mi tiempo. Tercera cosa. Cuando yo dependo de los planes de Dios, por eso dice el Señor, felices son aquellos que dependen de mis planes, los pobres en espíritu, los que reconocen que ellos solos no pueden, los que reconocen que están en bancarrota. Felices esos que están en bancarrota, porque esos son los que saben que no tienen nada y dependen de mí, de mis planes, en cuanto a propósito, en cuanto a tiempo y en cuanto a sabiduría. Entienda o no entienda. ¿Cuántas veces hay cosas que no las entendemos? ¿Cuántas cosas a veces que usted y yo no entendemos? Pero Dios está obrando.
Y a veces nos venimos a dar cuenta el propósito de Dios cuando han pasado los años. A veces cuando han pasado meses, quizá a veces nos damos cuenta después de que la circunstancia pasó. Y es eso, mire lo que dice Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana es limitada. Y a veces dice Santiago, hasta diabólica, animal. Porque nosotros, la sabiduría humana es astucia, como decía nuestro hermano Mario el viernes. Hermanos, cuando usted y yo dependemos de los planes de Dios, dependemos de la sabiduría de Dios. Y Dios está revelada su sabiduría a través de la palabra. Y muchas veces los planes míos van en contra de esta palabra. Y cuando los planes míos van en contra de esta palabra, están en mi sabiduría, no en la sabiduría de Dios. Y si yo quiero planes en la sabiduría de Dios, tienen que ser de acuerdo a su palabra. Por eso es que hay cosas que usted y yo no las vamos a poder hacer. Porque van en contra de la sabiduría divina. Van en contra de la palabra de Dios. Tenía una pareja y me dijo una vez, pastora, es que ya nosotros hicimos los arreglos. Como estamos en situación así ajustados económicamente, nos vamos a vivir juntos y de esa manera el presupuesto lo resolvemos y ahorramos para el día que nos casemos. Todo estaba bien y ya me hizo el presupuesto y mire, vamos a tener la plata para esto, para lo otro, para lo otro. La sabiduría del hombre estaba ahí, que echaba humo. Y cuando yo le dije, ¿y va a haber relaciones sexuales? Pues vamos a estar juntos. Yo le dije, pues yo le quiero decir que ese proyecto no es tan sabio conforme a la palabra de Dios. Porque el Señor dice que Él no honra las relaciones fuera del matrimonio. Por el contrario, dice, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y este solo es un pequeño ejemplo. Me encantó el otro día que esta otra pareja me dijo, pastora, nos gustaría por cuestiones económicas comenzar unidos, pero entendemos que no es conforme a la palabra y por eso nos vamos a ajustar a esperarnos en el tiempo. Yo dije, amén. Qué lindo escuchar esas palabras. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de la sabiduría y del entendimiento del hombre, sino de la sabiduría de Dios. Si es que los pobres en espíritu son personas que dependen, ¿de qué dijimos que dependen? De la planificación de los planes de Dios en el tiempo, en la sabiduría y en el propósito. ¿Cuántos podemos decirle, Señor? Yo quiero hacer eso. Yo quiero depender en tu tiempo, no en el mío. En tus propósitos y no en los míos. De tu sabiduría y no de la mía. Segundo punto. Mire lo que dice Proverbios 3 del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y mire, leamos juntos esa parte, a mí me encanta. ¿No qué? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no hay temor y respeto a Dios en obediencia a esta palabra. Por eso, hermanos, si queremos planes perfectos, dependamos de Dios, de su tiempo, de su sabiduría y de su propósito. Segundo punto, ¿por qué Dios dice que son felices los pobres en espíritu? No solamente dependen de los planes de Dios, dependen de la provisión de Dios. Amén. Saben que Dios conoce sus necesidades. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios conoce nuestra necesidad? Mire lo que dice Mateo capítulo 6, 31 y 32.
No os afanéis diciendo qué comeréis, qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿qué dice ahí? Sabe de qué tenéis necesidad. Óigame, hermanos, qué hermoso. Y por eso es que los pobres en espíritu pueden depender y reconocer a Dios. Sé que muchos conocen esta experiencia, esta historia, y permítanme compartirla una vez más. Habíamos terminado el contrato con una iglesia. Yo tenía que salir de esa casa con 4 muchachos. Y hermana Patricia llegó un día y me dijo: pastora, pero vos estás tranquila. ¿Dónde te vas a ir? ¿Qué va a pasar? Yo había trabajado con la iglesia y yo trabajaba con el daycare center de la iglesia, con la escuelita de los niños de 2:30 a 5. Y cuando había terminado el contrato, yo me quedé trabajando solo con la escuelita. Y lo que yo ganaba eran $250 a la semana, $1,000 al mes. Comencé a buscar renta y me di cuenta que había una situación, y era que la renta más barata que había conseguido de un solo dormitorio, donde íbamos a dormir los 5, costaba $700. O sea, me quedaban $300 para los otros gastos. Era difícil. Y yo sabía que podía pasar problemas con la escuela cuando vinieran a ver dónde dormían los muchachos. Y yo le dije: Señor, gracias por la provisión. Y hermana Patricia, tan linda, ella siempre preocupada por mí, me decía: pastora, yo estaría jalándome los pelos. Tú estás a días de tener que irte de acá, no tenés dónde irte, ¿qué va a pasar? Y yo solo recuerdo que yo le decía: yo tengo un Dios que provee, y Jehová proveerá. Jehová Jireh. Y yo seguí trabajando, yo estaba haciendo la obra del Señor. Yo ya había comenzado a trabajar con la iglesia Éxodo, pero en ese principio no teníamos salario, yo no tenía salario, pero seguíamos haciendo. Yo llevaba un hermano para acá, y ese día yo estoy llevando una hermana que la llevé al hospital a hacerse sus exámenes, y estoy cargándola, llevando con ella, cuando me encuentro a un señor, un político, un señor cubano que fue una bendición. Y me dijo: pastora Polanco, la estoy buscando. Y yo dije: sí, hermano Felipe. Y me dice: necesito hablar con usted, porque el Señor me dijo que usted es una sierva de Él, y que le dé para comprar una casa. Yo casi me voy de espalda. Y mire, para que vea que esto es en serio y de Dios, se sacó una tarjeta y me dijo: yo ya hablé con esta señora que es del real estate, vaya, visítela y dígale que yo ya hablé con ella, que es lo que quiero, que la va a llevar a buscar la casa que usted quiera. Yo voy a hacer todos los trámites, no se preocupe, y le voy a firmar para que usted tenga su casa y usted la sigue pagando. Hermanos, yo ese día me quedé muda. Y yo dije: Señor, gracias, tú conoces mi necesidad. Tú sabes, Señor. Y yo me fui y recogí los muchachos de la escuela y les dije: hijos, vamos a darle gracias a Dios. Y nos fuimos, me fui donde esa señora, me fue a enseñar las casas, y ella me decía: ¿dónde quiere la casa? ¿Cómo la quiere? Y yo dije: lo único que la quiero es que sea aquí, en la misma ciudad, en Gutenberg, porque mis hijos están en la escuela. Pues ahí vamos. Me llevó a ver varias casas y yo dije: esta me gusta. Está a bloque y medio de la escuela, a un bloque de Bergelnight. Esta está buena. Y le dije: esta. Y cuando salieron de la escuela los niños, fuimos, nos paramos enfrente y le dijimos: gracias, Señor, por esta provisión que tú nos has dado. Gracias por esa casa. Hermanos, esa casa es donde vivimos hasta la fecha. Dios conoció mi necesidad. Yo no tuve que decirle, y aquí hay testigos, esta hermana Santa Guerra, esta hermana Isabel, este hermano Troches, este hermano Mario, y les pueden dar fe, hermana Patricia,
Que a nadie yo no le dije, ni a los ancianos de la iglesia, a nadie, yo solo le decía, Señor, tú proveerás. Yo creo en tu palabra, descanso en tu provisión, y Dios fue fiel. Confiar en su provisión. Cuando nosotros confiamos, por eso dice, no se afanen. A veces nosotros vivimos desesperados y el Señor dice, no se afanen. Yo sé lo que ustedes necesitan y yo lo voy a dar en el tiempo perfecto. Segundo, ¿sabe por qué confiamos en la provisión de Dios? ¿Y por qué el pobre en espíritu confía? No solamente porque Dios conoce las necesidades, sino porque Dios tiene los recursos. Y cuando yo digo que Dios conoce mis necesidades, el asunto es que a veces nosotros nos fajamos no por necesidades, sino por lujos. Y quiero lujos. Y el Señor dice, yo sé tus necesidades. Y si usted examina, yo le garantizo que Dios ha hecho provisión a lo largo de nuestra vida. Que Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Por qué confían en Dios? ¿Por qué dependen de Dios, de su provisión? No solamente porque saben que Dios conoce lo que necesitamos, sino porque Él tiene los recursos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada. Dios tiene los recursos materiales y espirituales que usted necesita. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, ¿se recuerdan que le dijeron a sus amigos que tenían que adorar a la imagen y ellos no la adoraron? Y cuando ellos no la adoraron, le dijeron, van a ir para el horno de fuego. Y dijeron, Dios proveerá, Dios nos cuidará, Dios estará con nosotros. Y dice que cuando fueron al horno de fuego, Dios estaba ahí. No solamente estuvo ahí para protegerlos, Dios estuvo en ese lugar. Es interesante cuando yo puedo confiar en los recursos de Dios, que son recursos no solamente materiales, es sobrenaturales. ¿Qué es lo que Dios puso de recurso ahí para responder y proveer el auxilio para ellos? Fueron sobrenatural. Cuando usted sabe que Dios va a suplir sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, hermanos, usted descansa. Ese es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu es que sabe que Dios tiene los recursos para ayudarle. Yo quiero que usted le diga al hermano que está a su lado, Dios tiene el recurso para responder a tu necesidad. Dígaselo. Tuya es Jehová la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos, ¿y a dónde más? Y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Si tenemos ese Dios que tiene el poder en el cielo y en la tierra, que es dueño de todo, hermanos, usted puede confiar que habrá recursos, que Él los tiene, que podrá responder a la necesidad suya. ¿Cuántos hemos visto esa provisión de Dios en nuestra vida? Abraham iba, cuando Dios le dice, dame ese hijo y sacrifícamelo. Y Abraham tomó a su hijo y le dijo, vamos. El muchacho cuando está en su lugar le dice, papá, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y las palabras que utiliza Abraham ahí es, Jehová Jireh. Lo que quiere decir es, Jehová proveerá. Óigame, qué convicción de hombre. Y puso a su hijo, y cuando va a sacrificarlo, el Señor le dice, detente, y en el momento que se detiene aparece el cordero. Dios proveyó el cordero. Pero él siguió hasta el final con lo que Dios le había pedido. Pero en lo que va en ese camino, él dice, Jehová Jireh. ¿Cuántos podemos decir este día eso? Dios proveerá. Dios proveerá para mis necesidades. Dios proveerá dirección a mi vida. Dios proveerá. Dios. ¿Usted lo puede creer que Dios proveerá para su vida?
Dígaselo y dígale: Dios, proveerás. Yo puedo descansar. No puedo dejar que el afán me gane, porque tú eres el dueño del cielo, de la tierra, y tú proveerás. Cuando usted se está desesperando por esto, es porque usted no está confiando en ese Dios dueño de todos los recursos. Cuando usted se desespera porque no hay, es porque usted no se ha olvidado de que Dios sabe lo que usted y yo necesitamos. Y no solamente es que Él sabe lo que usted y yo necesitamos, que Él tiene los recursos, sino saben que Dios suplirá. Y dice este pasaje hermoso, Filipenses 4:19. Mire qué convicción la del apóstol Pablo. Mi Dios pues suplirá una que otra cosita, alguna parte. Dice, todo que lo que os falte. Óigame, hermano, ¿usted puede creer esa palabra este día? Yo le digo que cuando usted crea esta palabra, hermano, el afán y la ansiedad van lejos, van a estar a millas de distancia de su vida. Porque usted y yo estamos creyendo que Dios suplirá alguna que otra cosa. Todo lo que les haga falta, Dios lo suplirá. Es hermoso cuando usted ve esa provisión de Dios. Es hermoso cuando usted va caminando y de repente surgen esas circunstancias. Caramba, Dios, a veces cosas pequeñas. A veces estamos caminando, hoy mismo veníamos con mi esposo y con hermana Rosita para acá, para la iglesia, y con Javielita en la mañana. Y nosotros desde que venimos, yo, Espíritu Santo, Padre Celestial, provéenos ese parqueo. Ya está ahí, ese parqueo está hecho. Cuando nosotros damos la vuelta, el estacionamiento estaba ahí, justo para el espacio. Otro, gracias, Señor. Dios provee. Y es cuando nos hace falta a veces es esa fe de esperar. Y yo sé que no es fácil el estacionamiento aquí. Todos ustedes lo han vivido igual que nosotros. Pero qué interesante es que a veces cuando nuestras fuerzas se agotan, ahí aparece ese parqueo. Y en tercer lugar, no solo dependen de los planes de Dios, de la provisión de Dios, sino de la protección de Dios. A veces da tristeza cuando uno puede ver gente de fe con muchos guardaespaldas, ¿verdad? Personalmente me da tristeza. ¿Por qué? Porque entonces digo, Señor, si tú eres nuestra protección y tú has declarado que eres escudo alrededor mío, yo no me voy a morir ni antes ni después. Será en el tiempo tuyo. Mi madre puede recordar que cuando estaba cipota, no hace muchito, unos añitos atrás, tenía que trabajar en un lugar que era como a 2 horas, ¿verdad, mami? De la casa, en Trinidad. 2 horas es. No tenemos pateplumas aquí, ¿verdad? Patepluma le decimos nosotros. ¡Ah! Hay patepluma aquí. Bueno, después les cuento por qué. Y yo salí a ese lugar, pero ¿qué sucede? Que a veces el bus último, si yo tenía compromiso, yo tenía que venirme el domingo después del servicio, y ese bus me dejaba como a 1 milla en un desvío, en un cruce. Y un día estaba una lluvia tremenda, pero tremenda. Y el mismo conductor me dijo, te vas a bajar aquí, eso es peligroso, eso es oscuro. Y yo sabía que no había alternativa. Y yo dije, Señor, tú me vas a guardar. Y atrevida en fe, me bajé. Y era tan interesante, después que me bajé, dije yo, viene una señora y me dijo, ¿sabes qué? Llévate mi sombrilla. Ni la conocía. Y me dio la sombrilla de ella porque estaba lloviendo. Y cuando yo me bajé, quise regresar porque miré, estaba tan oscuro y la lluvia quería seguir. Pero mientras caminaba, comenzó a haber relámpagos. Y yo le decía, ay Señor, gracias, tú me estás hasta iluminando el camino.
y seguía caminando, y el otro relámpago yo alcanzaba a mirar donde seguía caminando, porque es una carretera de herradura, no es una carretera pavimentada, sino de tierra y con sus baches y vueltas. Y cuando llego a la casa, la sorpresa es que mi mamá estaba por la ventana. Y yo toco, Gladys. Y yo dije, sí, mamá. Y mi mamá me abrazó y comenzó a llorar, muchachita, y te viniste sola. Y yo le dije, mamá, el Señor me venía hasta alumbrando el camino. Y ella estaba ahí. Hermano, Dios es un Dios que protege. Es el escudo alrededor de nosotros. Y cuando usted depende de Dios, no solo depende de sus planes, también depende de su provisión y depende de su protección, que es una protección permanente. La protección de Dios no es temporal. Es una protección 24/7. ¿Qué mejor protección que esa? ¿No le da gozo saber que ese Dios, ese escudo alrededor suyo, y nos protege donde quiera que vamos? Él está con nosotros. Y mire el Salmo 121, el versículo del 1 al 3 dice: a las montañas levanto mis ojos, o levantaré mis ojos ahí en las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el Creador, y no permitirá que mi pie resbale. Y mire lo que dice ahí: jamás duerme el que te cuida. Óigame, qué gozo. Ningún humano tiene la capacidad de soportar 24 horas permanentemente cuidándonos, pero Dios sí. Él es su protector. Él es su guardador. ¿Se da cuenta ahora por qué es que el que confía en Dios no le quita el sueño, la falta de protección? Porque sabe que su partida a la eternidad no va a llegar ni antes ni después. Porque está confiado en esa protección permanente de Dios. ¿A alguno de nosotros nos ha fallado Dios en ese cuidado? ¿Qué permanencia la protección de Dios? Y la otra cosa es que confía en los planes, confía, dijimos, ¿en qué más? En los planes de Dios, en la provisión de Dios y en la protección de Dios, porque es permanente, pero porque también es sobrenatural. Qué interesante. Dios no nos cuida solamente de lo que nosotros vemos, nos cuida de lo que usted y yo no vemos. Nos cuida de obras de las tinieblas, porque eso es el trabajo y esa es la bendición que tenemos en Dios, de que la protección de Dios va más allá de lo físico, va más allá de lo natural. Es una protección espiritual, hermanos. Y por eso Él dice que cuando Él es escudo alrededor de nosotros, el diablo no nos puede tocar. ¿No le da gozo eso, hermano? Ni el diablo puede tocarnos. Cuando nosotros tenemos guardaespaldas, nos cuidan de tiros, de personas, pero no nos pueden cuidar de ese enemigo espiritual. Pero cuando usted tiene a Dios como protector, Dios lo cuida hasta del diablo mismo. Porque Él dice que cuando Él es escudo, ni el diablo nos puede tocar. El que está escondido en mí, dice el Señor, está protegido. Y el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. A mí me da gozo estar en esas manos del Señor. Nadie nos arrebatará. Y el mismo pasaje del Salmo 121 dice: el Señor te protege de uno que otro peligro. De todo peligro, Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hermanos, vale la pena ser humilde. Vale la pena ser esos pobres en espíritu. Cuando habla de pobre en espíritu, no quiere decir inútiles, desanimados. No, está hablando de dependencia de Dios. Está hablando de alguien que reconoce que está en bancarrota y que no puede solo y que le toca depender del Altísimo Dios. Y depende de la protección de Dios, porque la protección de Dios sí es segura. ¿Cuántos líderes políticos,
con ese gran grupo de protección, de guardaespaldas. A veces hasta los ponen que tengan que usar el chaleco antibalas y los matan. Pero la protección de Dios sí es segura, porque Él sí nos protege permanente, nos protege de una protección sobrenatural, pero es segura. Y es lo que dice Deuteronomios 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No se va a desanimar. Cuando yo confío en mis fuerzas se debilitan. Cuando yo confío en mis fuerzas se acaban. Y yo se lo digo, hermano, yo no tengo la fuerza. Ayer hablamos eso con mi esposo, que teníamos cuando teníamos 20 añitos. Ahí nomasito, ¿verdad? Ya no. Y pregúntele a las personas mayores. Ay, dicen, ya no tengo fuerzas. Porque esa es la situación real de la naturaleza humana. Perdemos las fuerzas. Pero hay alguien que no pierde las fuerzas y ese Dios. Por eso Él puede decir en Isaías 41, Él da fuerza al cansado, porque Él nunca se cansa. Cuando usted confía en sus fuerzas, cuando usted confía en las fuerzas de otros, perdió el año. Pero cuando confiamos en las fuerzas de Dios, Él nunca se cansa. Él va a estar siempre, siempre con fuerzas renovadas hasta para bendecirnos y ayudarnos a nosotros. La fuerza, la protección de Dios no solamente es perfecta, la protección de Dios es permanente, sino que la protección de Dios también es segura, es sobrenatural. Y podemos decir este día, Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué protección más grande la de Dios, hermanos? ¿Vale la pena esa protección o no? Y mire lo que dice Salmo 33, 20, 21. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo, aleluya, es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Qué hermosura de palabra, ¿verdad? Yo no sé si a usted el corazón se le hinche de alegría, pero yo le digo, mi corazón yo lo tengo así, de saber que tenemos un Dios maravilloso. Qué hermosura, sí, hermano Rafael, ¿verdad que sí? Y mire esto, yo quiero que juntos lo leamos, pero yo quiero que usted salga declarando esta palabra suya en su corazón este día. Lo leemos a cuenta de 3. 1, 2, 3. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Aleluya. Hermanos, cuando la palabra del Señor, cuando Jesús dice que son felices los pobres en espíritu, está diciendo felices los que reconocen su necesidad espiritual y me buscan. Pero usted no va a poder disfrutar de todas estas bendiciones si usted no busca a Dios y se arrepiente. Y le dice, Señor, me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Hoy quiero entrar en tu propósito. Hoy quiero entrar en tu protección y en tu provisión. Y he entendido que tú solamente tienes esta bendición para los que confían en ti. Y yo no puedo confiar en Dios si yo no me rindo ante Él y le digo, Señor, aquí está mi vida hoy. Aquí está, yo me rindo a ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te entrego mi vida, Señor. Quiero esa felicidad y no la puede tener si su vida no la ha rendido a Cristo. Y rendir a Cristo es arrepentirme de mis pecados, reconocer que murió en la cruz del Calvario para darme vida eterna y apropiarme y recibir esa bendición. Yo lo quiero invitar este día. Si hay alguien en este lugar que aún no ha entregado su vida a Jesucristo y le quiere decir, Señor, me he estado perdiendo esa felicidad porque no he podido confiar en tus planes,
No he podido confiar en tu protección, no he podido confiar en tu provisión, porque no he podido ser ese pobre en espíritu que tú hablas en tu palabra. Pero hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado contra ti. Reconozco que me he apartado de tu propósito y de tu camino. Y hoy rindo mi vida a ti. Hay alguien que hoy le quiere decir al Señor: te entrego mi vida. Si hay alguien, venga al altar. Queremos orar por usted. Queremos que salga este día de este lugar disfrutando esa felicidad que usted tanto ha buscado. Disfrutando esa felicidad que buscó en muchos lugares, pero que no la va a encontrar, porque el único que da felicidad es Cristo Jesús. Venga al altar. O si hay alguien que se ha apartado y le ha dicho: Señor, ahora entendí que no he sido esa pobre en espíritu, que he dependido de mis fuerzas, que he dependido de mis ahorros, que he dependido de mi protección. Pero hoy en este día quiero decirte: hoy me rindo. Quiero comenzar a depender de tus planes, de tu provisión y de tu protección. Hay alguien que le quiere decir al Señor eso este día. Venga al altar. Queremos celebrar juntos al Señor. Tome ese tiempo y venga al altar y dígale: Señor, hoy me doy cuenta que he sido infeliz porque he faltado en esas áreas. No he confiado en tus planes, he querido mis planes. No he confiado en tu provisión, ni he confiado en tu protección como tú quieres que yo confíe. Venga al altar y dígaselo al Señor. ¿Quiere disfrutar de esa felicidad plena? Hoy es el día que hoy puede tomar esa decisión. Y no es porque al pasar al frente va a venir una gracia especial, sino porque cuando usted pasa al frente lo que le está diciendo: Señor, yo quiero declarar que dependo de ti. Y una de las cosas más hermosas en las que dependemos de Dios es cuando nos bautizamos. En el bautismo lo que le estoy diciendo al mundo entero: ya no voy a depender de mi vida, de mis fuerzas, sino hoy hago confesión pública que comienzo a depender de Dios completamente. Y es por eso que nos bautizamos. Y si usted no se ha bautizado y está diciendo que depende de Dios, yo le invito: únase al bautismo hoy y dígale: Señor, me ha hecho falta testificar públicamente que yo dependo de ti. Únase. Nuestra hermana Patricia es la encargada. Anótese con ella y dígale: hermana Patricia, yo quiero dar ese paso de fe. Yo quiero dar ese paso de fe. ¿Alguien más quiere decirle al Señor este día? ¿Hay alguien más que quiere decirle al Señor? Si no, póngase de pie y adoremos al Señor. Y si mientras adoramos Dios le toca su corazón y usted quiere pasar al altar, hermano, queremos orar por usted. Y recuerde que la felicidad está al alcance de sus manos. Y es rendirnos y decirle: Señor, yo quiero reconocer que te necesito y que sin ti no lo puedo porque estoy en bancarrota. Enséñanos, Señor, a confiar en ti cada día. Oh, sí, Señor, enséñanos. Oh, sí, Señor. Se va toda aflicción de nuestra vida, toda ansiedad cuando comenzamos a depender de ti, Señor. Porque ya no dependemos de la razón y el entendimiento humano, Señor, sino a través de la fe confiamos en tus planes perfectos y maravillosos. Por eso estamos aquí este día, Señor. Venga al altar mientras adoras y el Espíritu Santo está ministrando su vida. Acérquese y dígale: hoy, Señor, hoy yo doy ese paso de fe en mi vida.